por quienes podemos congregarnos una vez más. Así es. Ahí dice que es bueno que nos juntemos. ¿Cierto? Amén. Así que claramente, bien. Bueno, hoy voy a dar inicio a una serie que se llamará El sufrimiento humano. La serie es El sufrimiento humano. Y cuando nosotros hablamos de ese tema, es un tema bien difícil, un tema bien complejo, bien complicado, hablar de sufrimiento humano. Porque son temas sensibles, ¿verdad? Son temas, como dije, delicados. ¿Sí? Incluso cuando preparaba esta serie y veía de personas que lo habían tratado, el caso del doctor Axel Sproul, del cual voy a tomar el orden que él lo lleva a este tema. Cuando vi también a C.S. Lewis, todos comienzan haciendo una especie de... En su introducción hacen como una advertencia y dicen, miren, este es un tema no fácil de poder tratar, porque uno lo puede tratar de manera médicamente, pero uno no es médico. El tratar del dolor, uno puede tratarlo de manera psicológica, pero uno no es psicólogo, no es psiquiatra. Entonces, no podré tomarlos de esa forma, no puedo tomarlos de esa manera. Yo soy pastor y he estudiado la Biblia, entonces la forma en que tenemos que abordarlo, quienes predicamos la palabra es a través de la Biblia, pero quiero decirles que no va a ser la única forma o la manera más primordial en que yo tome esta serie, sino más bien lo voy a hacer desde el punto de vista de un ser humano que también ha experimentado el dolor y que también ha experimentado el sufrimiento. Pero también esto es difícil porque, como dice C.S. Lewis, uno no ha experimentado todos los dolores, no ha experimentado todos los sufrimientos. Y cuando yo durante cada sábado planteo un tema, lo más probable, y así va a ocurrir, que yo plantee también algunos desafíos, y en algunos de esos desafíos va a ser efectivamente una confrontación hacia mí mismo, si realmente estoy dispuesto a poder cumplir ese desafío. Que cuando a mí me toque, si voy a ser capaz de mantener esa palabra. Por eso es difícil. Por eso C.S. Lewis dice que cuando él quiso tratar este tema, y eso ya lo escribió, se llama El dolor para él, lo que él trató en su apartado, él dice que a su editor le pidió escribir todo esto, pero de manera anónima. Dice, ¿puedo escribirlo pero anónimo? Que no aparezca mi nombre. Y no se le permitió. Él dijo, no puedes hacerlo. Entonces cuando él está haciendo la introducción, dice, lo único que les pido es que tengan misericordia conmigo. Yo intentaré hacerlo de la manera más honesta posible respecto de mis sentimientos. Bueno, habiendo dicho eso, yo también pido misericordia para todo este proceso que vamos a tener, o toda esta serie. Así que ya, vamos con ello. Y a esta primera parte le llamé la peor de las sorpresas. Martín Lutero dijo una vez, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no podrá saber lo que significa la esperanza. Miren, la repito, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza, no sabrá nunca. El sufrimiento trae siempre consigo dolor, trae angustia, otras veces trae miedo. Y las personas que estudian esta área de las emociones del ser humano, los expertos en ello, dicen que lo peor ocurre cuando se da el dolor que provoca el sufrimiento, es que la esperanza tiende a irse, es decir, viene la desesperanza. ¿Por qué es que viene la desesperanza? Porque si uno tiene un dolor o tiene un sufrimiento, cualquiera sea la causa, la razón, si uno no sabe la motivación, si uno no sabe la razón, si uno no sabe lo que está detrás de eso, entonces uno pierde la esperanza, si uno no tiene el sentido de aquello que está pasando. Nosotros en la familia ya hace poquito, ¿no es cierto?, experimentamos el nacimiento de Milán, de nuestro nieto, y uno ve toda ¿cómo se dice?, la preparación del parto, el preparto,
¿cierto? Trabajo de parto, gracias. El trabajo de parto que tuvo la nona, que para mí, con toda la experiencia que haya tenido en el nacimiento de mis hijos, para mí el trabajo de parto de la nona fue muy largo, etc. Como, bueno, el caso de la Raquel también fue más extenso, ¿ya? Pero entiendo que hay algunos trabajos de parto que sí, efectivamente duran muchas horas, ¿ya? Y en eso se da mucho dolor, mucho dolor. Pero cuando la mujer tiene ese dolor, con todo lo que ello significa, y quienes dicen que ese dolor, el dolor del parto, en el minuto que se está ejecutando el parto, se entiende que es uno de los dolores más intensos que un ser humano puede experimentar. Así es. Sin embargo, con todo ese dolor, la mujer sabe la razón de ese dolor, la motivación de ese dolor, y tiene la esperanza que efectivamente esta motivación es en virtud de que va a tener pronto a una criatura en sus brazos, va a tener a su hijo o a su hija en brazos, de tal forma que ese dolor, al tener esa explicación, al tener ese sentido, tener esa razón de ser, no hay desesperanza, hay una esperanza. ¿Entendieron eso, cierto? Amén. Pero cuando no hay razones aparentes, cuando nosotros estamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, pero no sabemos por qué, entonces allí en ese sufrimiento nacen dos preguntas. La primera pregunta que nace de la persona es: ¿dónde está Dios en todo esto? Y la segunda es la que nosotros los pastores tenemos temor de esa pregunta, que nos la haga alguien cuando está en medio del dolor y del sufrimiento, nos diga: pastor, ¿por qué? O nos pregunte: ¿para qué? ¿El por qué o el para qué? Esas preguntas, efectivamente, la persona dice: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué paso por esto? ¿Cómo pudo permitir Dios que me pasara esto? Esas preguntas del por qué o del para qué, estamos haciendo una pregunta acerca del motivo, de la razón, del sentido que tiene ese sufrimiento en ese rato. Eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos esa pregunta. Buscamos un significado de ese dolor en particular. Necesitamos saber si acaso hay un sentido detrás de eso, si hay una razón para nuestro sufrimiento. Recién orábamos por las personas que están en el sur de nuestro país sufriendo los incendios. Imagínense la cantidad de gente, más allá de estos vándalos que se supone que hay gente que está de manera alevosa, ¿cierto? Dañando. A esos hay que tomarlos presos y secarlos en la cárcel, definitivamente. No se merecen vivir ni convivir con otras personas, porque están destruyendo, y no tan solo destruyen un terreno. Hay familias, hay emprendimientos, hay hogares, hay personas que han muerto al respecto. Así es. Oramos recién por el terremoto en Turquía y en Siria. Más de 20.000 personas muertas. Cuando digo más de 20.000 personas muertas, estoy hablando de más de 20.000 familias sufriendo. Así es. Más de 20.000 familias que están sumidas en un dolor, en una angustia. En ellos nace esta pregunta, esta inquietud. ¿Qué le respondemos a ellos? ¿Qué les decimos? Cuando ellos buscan una razón, una motivación, un sentido de lo que está ocurriendo, ¿qué le decimos a ellos? Nosotros tenemos una lista de oración y oramos por ellos todos los miércoles, y la tenemos allí. Y oramos. Hay un grupo especial en esa lista por personas que tienen cáncer. Hay un grupo particular de allí. Y oramos por ello. Y digo: Señor, cada vez entran más personas de las que salen de esa lista. Así es. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? A esas inquietudes que son tan humanas. Lo que sí damos gracias a Dios, y lo hicimos recién, que aun cuando esa lista aumenta, hay personas que salen de allí. Amén. Hay personas que han recibido la gracia y la bendición de Dios y ya están y salen de esa lista. Gracias, Señor. Pero hay quienes están allí y permanecen allí. Hermanos y hermanas nuestras, cristianos, hijos de Dios, hijas del Señor, allí están. En la lista del sufrimiento, diría yo.
¿Qué le decimos a alguien cuando, tal vez en esa lista, no sé si alguna vez lo escuchaste, diga, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más. No resisto más. Hasta aquí llego. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir, no. Usted tiene que resistir, usted tiene que aguantar, usted tiene que soportar. ¿Quién es uno para decirle a otra persona cuánto tiene que soportar? ¿Cuánto tiene que resistir? ¿Quién es uno para eso? Y menos cuando no tenemos en nuestro cuerpo el dolor y el sufrimiento que esa persona tiene. Así es. Miren, no es fácil responder a esas preguntas. Uno puede tener todos los títulos teológicos, puede haber estudiado absolutamente años y años, pero cuando se enfrenta a ese tipo de cosas, uno no encuentra las palabras, no encuentra la respuesta para ese tipo de dolor al sufrimiento humano. Hace poco, y de hecho, lo más probable es que prepare luego una serie dedicada a la inteligencia artificial, los chatbots, no sé si han escuchado hablar de ellos. Son, dentro de la inteligencia artificial, una especie de robot, son algoritmos realmente. Y el más famoso hoy día se llama el ChatGPT. Y con él, por ejemplo, hoy día ese algoritmo es capaz de responder y ser aprobado para estudiar medicina, por ejemplo. O no para estudiar medicina, para ser médico incluso. Responde, este robot es capaz de responder todo eso. Puede hacerte un ensayo, te puede escribir un libro en segundos. Puede escribir como los poemas de Pablo Neruda, si tú se lo pides, te lo hace. Si un estudiante quiere un ensayo, te lo escribe y en un segundo lo tienes. Inteligencia artificial. Le han hecho un sinnúmero de preguntas y en los periódicos salen las preguntas que le han hecho. Si yo le preguntara a este ChatGPT, dime qué le respondo a una persona en dolor y en sufrimiento, seguro me va a hacer un análisis respecto del sufrimiento humano con la información que tiene. Pero aquí es donde tiene sentido lo que dice Martín Lutero, que quien no haya experimentado el sufrimiento no sabe lo que es tener esperanza. Y un algoritmo y una máquina jamás podrá sufrir. Y por ello nunca podrá saber lo que es tener esperanza. De tal forma que éticamente no podrá ser capaz de responder. Creo que va a ser una herramienta a la cual nosotros los hermanos no estamos preparados, pero es una herramienta que va a ayudar muchísimo, pero puede ser tan dañina cuando se descubrió la energía nuclear. Podemos aprovecharla, pero también puede ser muy peligrosa para el ser humano. Bueno, de eso hablaré cuando trataré el tema de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que hoy no es fácil, no es sencillo, y no sé si alguna vez sea sencillo poder responder frente a las preguntas del dolor y el sufrimiento humano. Algunos intentan responder tratando de desviar la atención a quien es el responsable del dolor. Hay predicadores que dicen que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento del ser humano, de la persona, que no tiene nada que ver con el dolor, que Dios no está metido allí. Y si hay dolor y hay sufrimiento, dicen que eso corresponde al diablo. El diablo es responsable del dolor y sufrimiento. Lo más probable es que él tenga lo suyo también en algunos casos, pero no es el responsable de todo el dolor y el sufrimiento del ser humano. A veces el dolor también es propio y provocado por la misma negligencia del ser humano. Pero hay otras veces que no se sabe de dónde, ni cómo. Entonces no podemos nosotros desviar, dado que la Biblia dice, cuando a algunos tal vez no les parezca, la Biblia dice que Dios sí está relacionado estrechamente y personalmente con el dolor y el sufrimiento humano. El Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, que tiene una relación desde el inicio muy estrecha con Dios, en el instante en que Israel, o los hebreos, antes de Israel, los hebreos pasaron a ser esclavos en Egipto, ellos comenzaron a levantar un clamor. No la estaban pasando bien, estaban sufriendo. Entonces levantaron un clamor, un llanto, una súplica hacia Dios. Y el libro de Génesis dice que Dios oyó el clamor de su pueblo. Dios oyó, estaba atento a aquello. De tal forma se involucró que cuando Él escucha, efectivamente el Génesis dice que Dios escuchó ese clamor de sufrimiento y les levanta entonces a un libertador, que es el caso de Moisés. Es decir, Dios oyó el gemido.
Eso es lo que dice Génesis, gemido. Es decir, cuando alguien está ya en lo último, gime. Amén. Gime. Y Dios escuchó eso. ¿Dios ha oído tu gemido? Amén. ¿Alguna vez has visto, has estado atento como Dios ha escuchado tu clamor? Sí, Dios se relaciona y escucha nuestro clamor y nuestro gemido. Así es, Señor. Gracias. El Nuevo Testamento asocia a Jesucristo lo que el libro de Isaías cuando trata el siervo sufriente. El Nuevo Testamento se lo asocia a Jesús. Y dice de Jesús lo que dice el Isaías, que Jesucristo va a hacer el cumplimiento de aquel varón experimentado. Así es. Es decir, es un varón de dolores, experimentado en quebranto, es decir, experimentado en sufrimiento. Tú, Jesús, tu Señor, mi Señor, es un varón de dolores que ha experimentado el dolor, el quebranto y el sufrimiento. Amén. Amén. Como ven, Dios está relacionado con el sufrimiento humano. Está involucrado Él personalmente. Y esto, algunos tal vez no estén de acuerdo, pero esto es una buena noticia, que Dios esté involucrado. No es una mala noticia, es una buena noticia. Porque si Dios es soberano sobre la vida y Dios es soberano sobre la muerte, es soberano sobre todo lo que está entre medio. Es soberano sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento, sobre el llanto, sobre todas esas cosas. Dios es soberano. Es cierto, es probable que yo no sepa por qué una persona en particular está sufriendo, ha sido llamada a tener un sufrimiento específico, en un tiempo específico, porque no sé lo que hay en la mente de Dios, no sé lo que Dios está planificando allí, pero sé algo de Dios, que Dios es soberano. Y que en su soberanía Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Que Dios quiere lo mejor para ti. Así es. Pero entonces allí es cuando nosotros somos desafiados a confiar en la soberanía de Dios, en que Dios está detrás de esto y que Dios, de alguna forma, que no sabemos cómo, Él podrá sacarnos adelante y victoriosos. En ese rato, estamos siendo desafiados a decir si somos o no gente que va a confiar en Dios a pesar del sufrimiento. Amén. Si vamos a seguir creyendo en Él o no. Ese es el gran desafío que nos plantea el dolor y el sufrimiento. ¿Vamos a seguir confiando en Él o no? Ahora, cuando alguien se entera, yo dije recién que nosotros tenemos una lista de gente que tiene cáncer, distintos cánceres. Así es. Y cuando alguien se entera de una enfermedad y que puede ser incluso terminal, los entendidos dicen que uno pasa por distintas etapas, por el rechazo, por el enojo, por el miedo y luego por la aceptación. Hay distintas etapas por las cuales uno atraviesa como ser humano. Distintas emociones. Pero una de las que más fuerte se da es el minuto en que se te avisa eso y tú te sorprendes de aquello. Es decir, es esa sorpresa. Lo que Pilar Sordo dice, o sea, esto es como que te golpean la puerta y tú abres la puerta y llega la sorpresa, el invitado que tú no quieres recibir nunca. Y lo peor de todo, que viene con maleta, viene a quedarse. Ella en su libro se llama Bienvenido Dolor. En la puerta está, y uno puede cerrar la puerta, pero encuentra la forma de entrar. Y se mete por la ventana, y se mete por donde sea, y ahí está, y no lo quiere, porque vemos que esa sorpresa es la peor que nosotros podemos, no la queremos. Nosotros decimos, ¿por qué me tiene que tocar a mí? El ser humano dice, ¿sabe qué? Podría estar preparándose toda la vida, pero él dice, no, a mí no me va a tocar. Yo no voy a pasar por eso. Y sin embargo, también nos puede llegar, también nos puede tocar, y esa sorpresa nos parte el alma. Amén. Porque nadie quiere la peor de la sorpresa. No queremos tener a alguien metido así en nuestra puerta, en la puerta de nuestra vida. Y eso se ve
acrecentado ese dolor, ese sufrimiento, cuando encontramos gente que detrás del púlpito nos dicen, y predicadores que dicen, miren, cuando usted crea en Cristo, cuando usted crea en Dios, no va a tener dolores ni sufrimiento. Eso no ayuda a nadie, porque no es cierto, porque no es verdad. La reacción frente a la sorpresa del dolor y el sufrimiento que se nos avisa y se nos avecina, claramente va a depender de la edad de la persona, va a depender de qué tan grave sea el anuncio. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser distintas clases de anuncios y de problemas que llegan al sufrimiento. Cuando un niño se cae y se rasguña la rodilla, que también puede es para él un sufrimiento, que para él también es un dolor, va a correr donde su mamá y su mamá lo agarra, le da unos par de besos y ese beso es milagroso porque ese beso hace que se le quite el dolor. Así es. Pero yo he estado en hospitales donde hay muchos niños hospitalizados con leucemia y la madre lo besa miles de veces y la enfermedad no se da. Porque esos besos, aunque son milagrosos, la enfermedad está allí. Y me ha tocado orar, me he hecho orar a la mamá, a los hermanos, junto al niño que está en la cama, para pedir gracia y bondad del Señor. Pero ¿qué le dices a una familia como esta? Cuando los mayores ya adultos reciben estas noticias, estas sorpresas que nadie quiere, queremos renunciar a aquello. Durante esta serie voy a seguir profundizando en cada parte del dolor y el sufrimiento, pero quiero dejar un texto que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Este verso puede traer un poco de luz, o quizás una puerta distinta para quienes preguntan hoy el por qué o el para qué. Pensando en que cuando no hay razones detrás, motivaciones detrás y venga la desesperanza, eso es una de las cosas que efectivamente uno debe tratar de evitar. Primera de Pedro 4:12 dice, queridos hermanos en Cristo. Esto es para gente en la iglesia, gente cristiana. Así es. Hay de todas personas que pueden tener el dolor y el sufrimiento, lo que fuera, distintas cosas en el mundo entero. Pero este pasaje está escrito para los cristianos. Dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan. Parte diciendo eso Pedro. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Nada extraño. Pedro escribe esto precisamente a cristianos que dentro de su experiencia de dolor y sufrimiento, muy probablemente están preguntando, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Para qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Están en ese dolor y sufrimiento de la persecución, pagando con sus vidas el hecho de ser cristianos, de ser llevados a tribunales por ser cristianos, pero están allí en medio del dolor y del sufrimiento. Cuando Pedro dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan. Le digo a Pedro, mira Pedro, la verdad es que yo encuentro todo tu buen deseo de no sorprender. No puedo estar preparándome toda la vida, pero cuando me llegue cualquier otra cosa, lo más probable es que me sorprenda igual. Así es. Porque yo no quiero eso para mí. No quiero eso para ninguno de los míos. Pero Pedro dice, mira, no, yo quiero que no te sorprendas, pero la verdad es que como somos los seres humanos nos sorprenderemos. Pero él luego dice, ¿para qué? Lo siguiente, mire, no te sorprendas que tengan que afrontar problemas. La palabra problema usada por Pedro allí, que es peirasmo, habla de las dificultades, pero ese peirasmo, atención a esto, esta palabra es interesante,
porque no habla de una situación fortuita. Ese peirasmo en griego no es eso. No es de que me pasó un infortunio, un dolor así al azar, no. Lo que quiere decir es que ese es el problema, aun cuando está, como dice en las versiones más antiguas, que esto tiene que ver como un fuego que arde, fuego que arde. Dice, ese problema tiene un sentido y un propósito. Eso es lo que quiere decir detrás. Que hay un propósito, que Dios tiene un propósito detrás de eso, y eso nos cuesta a nosotros recibirlo porque no somos capaces de verlo en ese instante. Así es. Es por ello que él dice, miren, lo que ocurre es que si no lo ven, lo más probable es que ustedes comiencen a perder la confianza en Dios. Y por eso él dice, de tal manera que este problema va a poner a prueba tu confianza en Dios. Ese dolor, ese sufrimiento va a poner a prueba tu confianza en Dios. El tema es, ¿vamos a mantenerla o no? Dice luego, eso no es nada extraño, porque le pasa a todo el mundo, no eres único. Eso es lo que dice Pedro. No eres único, le pasa a mucha gente. Y también le pasa a los hijos de Dios, también le pasa a ellos. Cuando te convertiste, nadie te dio un certificado de decir, no vas a sufrir. Eso no es así. Nosotros seguimos al varón de dolores experimentando quebrantos. Y eso hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más lo harán con las ramas secas? Así es. El doctor John Lennox, un doctor catedrático en matemáticas, es un matemático, es una de las mentes privilegiadas de nuestro grupo, vamos a decir, de nuestro ejército. Es un británico. Él tiene muchos títulos. Enseña en Harvard, la verdad no sé si estará enseñando todavía. Él tiene doctorado en ciencias de la filosofía, etc. Es una eminencia, es un tipo que es invitado a dar conferencias en muchas partes porque es un científico cristiano. Y él cuenta en una oportunidad, él enseñando en la Europa del Este, estaba enseñando allá en el tiempo de la Guerra Fría, así que imagínense el contexto. En Guerra Fría, en la Europa del Este. Está enseñando. Y se entera que va a haber una visita a una gran sinagoga. Y él se inscribió. Dice, yo quiero participar. Y se mete el día y va a visitar la sinagoga junto a todo el grupo. Y hay un rabino que los va guiando por la gran sinagoga, mostrándole las distintas partes de la sinagoga. Y la sinagoga tenía también historia dentro de sus salones. Y en medio del grupo cuenta el doctor Lennox que iba una mujer sudamericana. Y Lennox sabe hablar español, yo lo he escuchado en conferencias de él. Y entonces le sirvió de intérprete a esta mujer. Así que lo que permite conocerse en una visita, digamos, ¿no? Él le contó que en lo que trabajaba y que también era cristiano. Y mientras estaba conversando, dice Lennox, no se percató en un rato que el rabino, entre lo que iba guiándolos, llegaron a un minuto a una puerta. Y encima de la puerta, dice Lennox, estaban las crueles palabras, dice, ya les explico por qué. Decía, el trabajo libera, trae liberación. Le quiero decirlo tal cual como dice, el trabajo nos hace libres, eso es lo que decía, el trabajo nos hace libres. Yo cuando leía esto, dije, yo no le encuentro nada de malo, el trabajo nos hace libres, ¿ya? Bueno, uno sabe que no, Cristo nos hace libres, la verdad nos hace libres, el trabajo nos hace libres. El problema de esa frase es que esa frase estaba escrita sobre una puerta y esa puerta era una réplica de la puerta principal del campo de concentración nazi de Auschwitz. Cuando tú veas Auschwitz como centro de concentración nazi, la entrada principal a Auschwitz tiene escritas esas palabras en alemán, obviamente, y dice, el trabajo nos hace libres. Y al lado de esa puerta, por el otro lado de esa puerta que es una imitación a Auschwitz, estaban las fotografías de los cientos de niños
a los cuales Joseph Mengele hizo experimento con esos niños. Dice el doctor John Lennox que eran fotos horrendas. Y cuando está allí, la mujer con la cual él venía hablando y se percata de aquello, dice que esta mujer, la sudamericana, va y se pone entre los dinteles de la puerta y mira al doctor Lennox y le dice: ¿qué hace tu religión con esto? ¿Cómo responde con esto? Lennox escribe y dice: yo que ya sabía que ella andaba buscando parte de su identidad y que había sufrido la pérdida de sus padres en el holocausto y de familiares, no podía darle una respuesta simple, sencilla, porque además no la hay. Y le dice a ella: yo no te puedo responder tan simplemente, primero porque soy padre, tengo hijos de la misma edad, pero no me atrevería ni siquiera a deshonrar la memoria de tus padres en virtud del dolor, porque yo no logro ni siquiera imaginarme lo horrendo y lo que sufrieron esos niños en manos de Joseph Mengele. Pero tengo una respuesta que puede servir para ti como una puerta. Y nuevamente me interesa el tema de la puerta. Como una puerta tal vez que te pueda llevar a algo que a mí me sirve. Y yo quiero compartir con ustedes la respuesta que le entregó el profesor. Este es el libro que él escribió. Aquí no se me quedan los dientes allá, pero voy a tratar de leer. Cuando él dice aquello, le dice la mujer: dime, ¿cuál es esa respuesta? Escuchen. Usted sabe que soy cristiano. Eso significa, y sé que ahora le costará estar de acuerdo conmigo, le dice a la mujer, que creo en Yeshua. Gracias. Creo en Yeshua, es el Mesías. También creo que era Dios encarnado, que vino a nuestro mundo como Salvador, que es lo que significa su nombre, Yeshua. Ahora sé que esto que voy a decirle ahora es aún más difícil de aceptar para usted. Sin embargo, solamente piense en esta pregunta: si Yeshua era realmente Dios, como creo que era, dice Lennox, ¿qué estaba haciendo Dios en una cruz? ¿Qué hacía Dios en una cruz? Y complementa el doctor Lennox: en ese rato toda la gente estaba mirándolos a ellos, porque la mujer, cuando preguntó, lo hizo de una manera audible y todos estaban mirando y observando este diálogo. Podría ser, dice el doctor, que fue ahí donde Dios comenzó a ocuparse de nuestro dolor, demostrando que no permanecía distante de nuestro sufrimiento humano, sino que pasaba a formar parte de él. Para mí este es el principio de la esperanza, y es una esperanza viva que el enemigo, la muerte, no puede destruir. La historia no acaba en la oscuridad de la cruz. Yeshua venció a la muerte, resucitó de los muertos, y un día, como juez definitivo, juzgará todo con justicia, equidad y misericordia absoluta. No hay respuestas fáciles, no las hay. Sin duda que no. No es sencillo, nos enfrentaremos a eso. Pero hay una puerta para nosotros. Y Él, el varón experimentado en quebranto, Él es nuestra puerta. Amén. Él es la puerta del Señor para nosotros. Quiero terminar contándole cómo termina la historia. Cuando la mujer escuchó eso, se hizo un silencio estremecedor. Dice: ella seguía de pie con los brazos extendidos, formando una cruz inmóvil en la puerta. Después de un momento, con lágrimas en los ojos, discretamente pero de forma audible, dijo: ¿por qué nunca nadie me había hablado de mi Mesías? ¿Por qué nunca nadie? Hay personas que hoy no saben de este Mesías
y requieren saberlo porque Dios está involucrado en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Pónganse en pie, por favor.